Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a partir eh, explicando el cómo llegar a la expresión que nos permite calcular el pH en la sangre. Mi nombre es Rodrigo Domínguez y espero que sea de aporte esta presentación. Voy a desactivar para poder tener más espacio en la pizarra. Bien, comenzamos entonces. Primero a entender que el pH en la sangre tiene un rol fundamental, dado que la sangre es la que transporta el oxígeno necesario para todas nuestras actividades. Es el que se encarga de extraer de los alimentos el ATP y que nos permite tener actividad física. Por eso es importante saber entonces cuál es el valor típico que tiene el pH en la sangre. Y ese valor es justamente el que está apareciendo acá. Sería pH fluctúa, es un rango, no es un valor digamos, un valor fijo, sino que es un rango que fluctúa entre 7,35 y 7,45. Ese es un valor normal, típico y saludable de pH en la sangre. El segundo corresponde a tener claro que cuando uno busca saber el pH en la maquinita, esa maquinita lo hace a través de un algoritmo y para que esa máquina pueda calcular el pH necesita la concentración de bicarbonato. Y esa concentración de bicarbonato fluctúa entre 25 milimolar, y ahí estamos pensando nuevamente que es un valor normal. Vamos a poner concentración de bicarbonato. Concentración de bicarbonato sería HCO3, ¿vale? Y el otro valor estaría dado por 26 milimolar. Ahí tenemos lo que es el lado de la concentración de bicarbonato. Y por otro lado necesitamos saber también el valor de la presión arterial que está asociada al dióxido de carbono. Y ahí los valores fluctúan, esto es presión parcial del CO2, y el valor fluctúa entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Es lo que tenemos por el lado de la presión parcial. Entonces, ahí ya tenemos los valores que vamos a utilizar como datos para poder desarrollar este ejercicio y que tenga un sentido real y no ficticio, que trabajemos con números ficticios. No, estos son valores reales y que son tomados desde la clínica. Entonces, para partir entendiendo esto, nuestro organismo tiene mecanismos de compensación para mantener este pH entre 7,35 y 7,45. Bajo este pH estamos bajo un cuadro de acidosis, que no es bueno, y sobre 7,45 estamos bajo un cuadro de alcalosis, que tampoco es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque altera el transporte del oxígeno en la sangre. Eso es en síntesis, es bastante más profundo que eso, pero para avanzar con el ejercicio, por ahora con eso solamente nos vamos a quedar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es un mecanismo de tipo ácido-base. Eso es lo que se hace ahí. Entonces, vamos a ver cuáles son las reacciones químicas que están detrás de ese mecanismo. Es un tampón. Entonces, lo primero es saber que hay un dióxido de carbono al que se le agrega agua y eso forma un ácido. Y este ácido corresponde al ácido carbónico, H2CO3. H2CO3. Este ácido carbónico es una especie química muy inestable y esto hace entonces que el ácido carbónico se disocie rápidamente, prácticamente instantáneamente, en bicarbonato y, em, y pensé que no había grabado, y ahora sí, hidrogeniones, y los hidrogeniones. Recordando de lo que hemos visto en otras oportunidades, se sabe que cada una de estas reacciones químicas responde a un equilibrio particular y esto está asociado a una constante de equilibrio también típica y particular que puede ser leída en tabla. Entonces, por ejemplo, la constante K1 corresponde a 5 por 10 elevado a menos 3. Tenemos el primer valor, 5 por 10
elevado a menos 3. Y la otra, el valor es 1,58 por 10 elevado a la menos 4. Por 10 elevado a la menos 4. Ahí están estos valores típicos obtenidos desde tabla. Sin duda que esos valores están tabulados y que también forman parte de los datos para poder resolver este ejercicio. Si hacemos la suma, porque para poder calcular el tampón necesitamos hacer la suma, trabajar con la ecuación general, no con las dos. Así que avanzamos con ese cálculo, en realidad con la suma. Y la suma estaría dado. Primero nos encontramos con el dióxido de carbono, así que lo incorporamos, CO2. Luego viene el agua, que también estaría incorporada. Y luego, si nos damos cuenta, el ácido carbónico está presente en el lado izquierdo y derecho, por lo tanto se anula su efecto. Y avanzamos entonces con el bicarbonato. Bicarbonato, ahí estaría bicarbonato, carga negativa, más los hidrogeniones. Ahí tendríamos el hidrogenio. Esto genera una nueva constante que, si uno revisa cuando se trabaja con ecuaciones múltiples, se llega a la conclusión de que el K es el resultado de K1 por K2. O sea, si yo multiplico K1 por K2, voy a obtener la constante de equilibrio de la ecuación global. Ahora entonces avancemos con lo que es equilibrio. Vamos a calcular la expresión, vamos a poner la expresión de la constante de equilibrio. Para eso vamos a bautizar en forma arbitraria que la concentración de dióxido de carbono es la letra A, y la concentración de agua, aquí me detengo porque en realidad el agua no nos permite explicar el equilibrio porque es una constante prácticamente, tiene un valor, una concentración muy alta y prácticamente se mantiene constante y es absorbida por la constante de equilibrio. Por lo tanto, así que pasamos a lo que es la concentración del ácido carbónico. La concentración de ácido carbónico la vamos a anotar con la letra B. La concentración de bicarbonato la vamos a anotar con la letra C, y la concentración de hidrogeniones la vamos a incorporar con letra H, aludiendo a que se trata de hidrogeniones. Entonces, esta las repito acá. Este vendría siendo la letra A. Letra A, el agua, dijimos que no la incorporamos. El bicarbonato corresponde a la letra C y los hidrogeniones corresponden a la letra H. Entonces, vamos a calcular la constante de equilibrio para la ecuación global. La constante de equilibrio estaría dada por, aplicando la ley de acción de masa, sería en el numerador, irían los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos. En este caso sería la letra C elevada a 1 y la letra H minúscula elevada a 1. ¿Por qué? Porque su coeficiente estequiométrico es 1 y 1. Y luego se divide en el denominador por los reactantes, que hay uno solo, porque el agua se mantiene constante. Y ahí tendríamos la expresión de la constante de equilibrio para la ecuación global. También podemos hacer el esfuerzo para ir practicando, calcular la constante de equilibrio para la reacción 1. Y ahí tendríamos producto, sería B sobre A. Ahí no hay nada más. También podemos avanzar con la constante de equilibrio 2 para seguir practicando, y en este caso tendríamos C por H dividido todo esto por B. Entonces, si aplicamos la ecuación 1 entendiendo de que la constante global la podemos calcular como K1 por K2, vamos a tratar de comprobar eso. Entonces, vamos a decir, bueno, si esto es cierto, debiese cumplirse. K1 por K2. Entonces, K1 es B sobre A, ahí anotamos K1, multiplicado por K2, que es C por H sobre B. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente es posible cancelar B con B y nos queda finalmente expresado como C por H dividido por A.
Y si uno revisa, efectivamente se cumple que K va a ser igual a la productoria de K1 por K2. Así que, perfecto, se cumple perfecto y llegamos a comprobar justamente que eso ocurre. Ahora con esta expresión ya podemos entonces calcular el tampón. Previo a eso, es bueno recordar algunos conceptos de pH para poder avanzar y cuáles son. El pH lo podemos obtener como menos log de la concentración de protones. Menos log de la concentración de protones. Y si se dan cuenta, aquí también hay unos K, las constantes de equilibrio, bueno, también se habla de pK. Cuando le aplicamos el menos logaritmo a la constante de equilibrio, hablamos de pK, nos referimos al pK. Entonces, con eso ya en mente, podemos avanzar entonces con el desarrollo, deducción del algoritmo asociado al tampón. Entonces, vamos a tomar esta expresión, la ecuación 2, porque es de la ecuación global, perdón, a la ecuación 2, a esta ecuación le vamos a aplicar menos log. La vamos a copiar mejor, ¿vale? Vamos a ponernos acá. K es igual a C, la voy a cambiar acá, H por C dividido por A. Eso es, ¿vale? A esta ecuación le vamos a aplicar, como dije anteriormente, el menos log en ambos lados. Vamos a aplicar menos log en ambos lados. Entonces nos va a quedar el menos log para el lado izquierdo, menos log de K va a ser igual a menos log de H. Y aquí voy a aprovechar de la propiedad de los logaritmos. Aquí hay una multiplicación. Entonces sería la suma, menos log de C sobre A. Eso es. ¿Por qué hice esta separación? Porque quiero aplicar estas ecuaciones que están acá. Entonces, fíjense, menos log de K es PK. Entonces, esto va a ser PK. Aquí sería PK. Y menos log de H, eso es pH. Entonces, aquí tendríamos ya el pH. Y nos queda solamente menos log de la concentración de A sobre A. De C sobre A. Eso es. Entonces, si seguimos avanzando, podemos despejar el pH, porque es lo que nos interesa. El pH entonces va a estar dado por el pK, este que está negativo pasa sumando, entonces nos quedaría más logaritmo de A de C sobre A. Y ahí tenemos entonces la expresión que nos va a permitir calcular el pH en la sangre. Vamos resolviendo entonces. El pK decíamos que es menos log de la concentración de K. Entonces calculemos el pK porque es el primero que aparece en la expresión. pK va a ser igual a menos log de K. Y el K, recuerden que es K1 por K2. Aquí está, K1 por K2. Que entonces que es lo mismo que multiplicar 5 por 10 elevado a la menos 3. Ahí tenemos el primer valor. Y todo eso, por supuesto, todo esto está en el mismo argumento. Así que hay que tener cuidado para que nos dé el mismo valor. Aquí está todo encerrado en este argumento. Y esto lo multiplico por el valor que en este caso sería 1,58 por 10 elevado a la menos 4. Me parece que es menos 4. Correcto. Y ahí ese vendría siendo ya el cierre del argumento. Por eso van dentro del argumento del log. Si uno hace los cálculos y los hace bien, este pK les va a dar igual a 6,1. Esto da 6,1. Listo. Esta parte ya la tenemos resuelta. La concentración de C. La concentración de C le pusimos al bicarbonato. El bicarbonato está entre 22 y 26. Vamos a asumir entonces que C está entre esos dos valores. Y pongamos 24. 24 milimolar. ¿Por qué? Porque está dentro del rango, ¿sí? Eso es, solamente por eso. Y ahora nos vamos a la. El A corresponde a la concentración de CO2. Bueno, aquí estamos un poco en el conflicto. Me voy a ir a este lado de la pizarra porque aquí tenemos que aplicar la ley de Henry.
en donde establece que la concentración de un gas es directamente proporcional a la presión. Si recordamos de las clases, para eliminar este símbolo de proporcionalidad, lo que hacemos para transformarlo en una ecuación, se pone entonces el signo igual y eso obliga a poner aquí una constante P, Kp. Esta es la ley de Henry y establece la proporcionalidad que hay entre la concentración y la presión parcial del gas en particular. Como estamos viendo el CO2 es letra A, entonces estamos diciendo que A, la concentración de A, va a ser igual a la constante de Henry multiplicado por la presión parcial de el dióxido de carbono. Y esa sí la tenemos, esa se lee, esa se puede medir. Y vamos a definir un valor también arbitrario, que lo vamos a establecer con un valor que esté intermedio de 40. Entonces, PA va a ser igual a 40 milímetros de mercurio. 40 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cómo calculamos A? Bueno, A va a ser igual a 0,03, que es la ley de la constante de Henry, y las unidades son milimolar sobre milímetros de mercurio. Así que fabuloso porque al multiplicar por la presión parcial que está en milímetros de mercurio, son 40 aquí, 40 por milímetros de mercurio, eso nos da inmediatamente la concentración de A. Finalmente tenemos todo para calcular entonces el pH. Y con eso ya prácticamente estaríamos cerrando este ejercicio. Tendríamos entonces pH, voy a retomar acá, pH va a ser igual a el pK, que lo calculamos, 6,1, más el logaritmo de la concentración de A, que en este caso es 24, sobre el valor de 0,03 por 40, 0,03 por 40, eso es 40, ahí sí, es un signo por 40, y eso nos da un pH igual a 7,4. Finalmente, revisamos acá arriba, en la parte superior, y nos damos cuenta que estamos dentro del rango, así que está impecable. Este es el rango de 7,35 a 7,45, nosotros 7,4. Y finalmente llegamos entonces a esta ecuación, que es la ecuación del tampón, y finalmente al número, que es 7,4. Y aquí podemos ver entonces el tema de las compensaciones. Frente a un aumento en la concentración de bicarbonato, por ejemplo, aumenta la concentración de CO2, buscando la compensación. Bien, hasta acá llegamos y nos vemos en otra oportunidad. Espero que les haya servido. Nos vemos.